Recibimos a Juan Manuel Rodríguez, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. No, encantado, mayor gusto. Antes de empezar a hablar, ¿qué le parece si repasamos unos segunditos de lo que dijo Tabaré Vázquez a nuestros colegas de Radio Sarandí, que de alguna manera da puntapié al debate, o creo que es la primera vez que Tabaré Vázquez habla tan firmemente acerca de lo que hay que empezar a conversar del mercado laboral hacia el futuro? Vamos a repasarlo. Se vienen tiempos en el mundo de cambios, yo sé que es un término que a veces se puede resultar un poco fuerte, de cambios civilizatorios, y sobre todo en el mundo del trabajo. Viene esta nueva revolución, que es una revolución intelectual, profunda, del conocimiento, de la innovación, de la investigación. Esto va a generar que algunos trabajos, algunas profesiones queden obsoletas, queden fuera de discusión, porque no se va a utilizar los procedimientos que se utilizaban para obtener determinados resultados. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, hacer primero un diagnóstico de situación firme. Segundo, intentar ver hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo. Y esto es una de las discusiones que ya se está dando. ¿Va a haber conflicto? Y sí, va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Siempre hay conflictos cuando hay cambios y cuando se puede enfocar la realidad, que siempre es una, desde distintos puntos de vista. El presidente claramente instala una hoja de ruta. Habla de hacer un diagnóstico, de ver hacia dónde va el mundo y reconoce que va a haber conflicto. Quiere decir que está planteando una reforma del mercado laboral en el mediano plazo. No, seguramente no será la próxima semana, pero va a haber una discusión a dar. ¿Es indispensable empezar a hablar de estos temas? Sí, a mí me da la sensación de que él está planteando un tema más amplio que el de solo mercado laboral, porque las consecuencias en el mercado laboral de una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, tenemos muchos ejemplos en la historia. Y se dieron en todos los casos, dado que precisamente por el cambio técnico las cosas se hacen distintas, hay formas más eficientes de hacerlas como se hacía antes. Imaginemos lo que es la industria artesanal comparada con la industria manufacturera, telar, la energía nueva como es el vapor, o como luego fue la introducción de la computadora. Todo lo que se hacía antes de una manera, después de la computadora se hizo de otra. Esa fue la tercera revolución industrial. Ahora estamos viviendo la cuarta, que está compuesta de varias tendencias, varios procesos que tienen un origen, yo diría, importante en lo que se llama inteligencia artificial, y que va a cambiar la organización de la industria, va a cambiar el hecho de que muchas actividades se van a hacer de manera distinta, cosas que ya estamos viendo, no es que esto va a venir, ya estamos viendo. Lo que ocurre es que, como todo proceso, se hace en algunos lugares más rápido que otros. Pero las consecuencias, sobre todo ahora que tenemos un mundo muy interrelacionado, son más rápidas que en el pasado. La generalización, que se da en algunos casos porque la generalización de los procesos más eficientes con nuevas tecnologías se generaliza, o se puede dar de otra vía, que probablemente sea más o de impactos peores, que es por la vía comercial. ¿Por la vía comercial en qué sentido? Si tú haces un producto con una tecnología vieja, puede llegar a tu país un producto hecho con tecnología nueva. Probablemente sea un producto de mejor calidad y más barato. Claro. Quien está del otro lado dice, es verdad, todo esto se viene, pero quizás no tiene la real dimensión de la amenaza en el tiempo. Esto anda a saber cuando llega a Uruguay. Hoy, que la economía continúa en ascenso, pero que el desempleo parece que cuesta que baje. ¿Ya podemos estar viendo algo de esto? Que empresas o industrias estén gastando de repente en nueva tecnología, que esto vaya suplantando mano de obra. ¿Esto ya se está dando?
Hay algunos estudios que dicen que sí, particularmente uno que hizo el Banco Mundial, que presentó en este año, sobre Uruguay y Argentina, indica que ya se están dando estos cambios tecnológicos, todavía mucho menos que en otros países, pero se están dando en Uruguay, y por eso percibe que el mercado de trabajo ya está cambiando en estos estudios. En los mismos, con las mismas tendencias que en otros países, que están más adelantados, se dan procesos similares, pero mucho más profundos, particularmente la desaparición o la reducción sustancial de los trabajos rutinarios. Y aclaro, ¿qué es lo rutinario? No es ni lo me más interesaba o menos profundizar en trabajos rutinarios. ¿Cuáles son los trabajos que se ven más amenazados? Precisamente los rutinarios. ¿Por qué los rutinarios? Porque un trabajo que se hace siempre de la misma manera y uno puede, por lo tanto, descomponerlo en tareas más sencillas, esas instrucciones se le pueden dar a una computadora y se puede, por lo tanto, la computadora, a través de un programa, de una plataforma, o mandándole sus instrucciones a un robot, puede hacer esa misma tarea sin intervención humana. Es decir, existen herramientas tecnológicas, digitales, que sustituyen lo que antes hacían hombres. ¿Por qué? Porque se puede programar. Ahora, lo que no se pudiera programar, hasta ahora, es difícil que sea sustituido. Por eso no se prevé que el trabajo vaya a desaparecer. Pero sí algunas tareas dentro de cada una de las categorías. Para que vayamos a entender, los trabajos que son más mecánicos. Exactamente. Sí, claro, o rutina. También, por ejemplo, se está trabajando también en... hay plataformas y hay empresas digitales que están trabajando en temas de leyes, temas de asesoramiento financiero, en la medicina, para no decir en muchas cosas de atención del comercio al consumo, que bueno, ya lo estamos viendo a través de distintas formas. Ya en algunos supermercados de aquí de Montevideo uno puede cobrar y pagarse, o sea, uno puede ir con su surtido, vamos a decir, a una caja que es una computadora, pasar por un escáner, poner la tarjeta e irse sin tener contacto con nadie ni con ningún trabajador. Es decir, ahí, por ejemplo, el tema de los cajeros ya claramente queda de manifiesto que seguramente en algunos años esto se va a extender, o todo daría para pensar que se va a extender. Y Amazon ahora está trabajando en un programa en donde no solamente recibe el pedido que hace cualquier consumidor, lo prepara, lo embala y está desarrollando un sistema para que con drones le llegue ese pedido al consumidor en su casa. Sí, sí, sí. Es toda la cadena de compra totalmente robotizada y exactamente, con dos personas, no sé, trabajando, alguno que supervise ahí la máquina y no mucho más. Ante esa circunstancia, esa realidad que no vamos a poder evitar, podemos tapar el sol con la mano y hacer un conflicto sindical, ¿no? Porque no queremos la reducción de puestos de trabajo de acá a 10 años. Hagamos lo que hagamos, en algún momento nos va a llegar. ¿Cuál es la alternativa? Para los trabajadores, para quien está del otro lado y dice, yo estoy en un trabajo rutinario. Está bien. Por ahora no tengo problema, no se avisora que mi patrón no me dijo que va a necesitar prescindir de mis servicios, pero estoy escuchando la entrevista y, bueno, sí, la verdad, estoy todo el día, no sé, pegando etiqueta. En algún momento me puede llegar que una máquina me reemplace. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, lo que trabaja todo el mundo son políticas que se llaman de mercado de trabajo, que no son de distinto tipo. Hay algunas pasivas que tienen que ver con atender situaciones concretas de ingresos de grupos de personas que pierden el trabajo. Las políticas pasivas básicamente son de ingresos para atender durante un tiempo determinado a personas que se quedan sin ingresos porque perdieron el trabajo. Los subsidios, seguro de desempleo, variantes de este estilo. Las más importantes son las políticas activas y que básicamente son de distinto tipo, pero las más importantes están vinculadas a la recalificación. Es decir, a tratar de, como se parte de la base de que el trabajo no va a desaparecer, históricamente esto ya ha pasado muchas veces,
y la sociedad encontró otros trabajos, porque el cambio técnico es permanente. Una revolución es un cambio técnico muy, muy drástico, muy como el que estamos viviendo ahora. Pero ya hemos vivido otras revoluciones, ya sabemos lo que ha pasado. Con lo cual, lo que muestra la historia es que se terminaron encontrando nuevas actividades. Ahora, en ese tránsito pueden haber cambios grandes en el tipo de trabajo, en las habilidades que se requieren, y eso es recalificación. Por eso, básicamente, lo que hay que ver es qué habilidades se necesitan para encarar, o sea, para poder insertarse y trabajar en el futuro. Este es el gran tema. El básico es, digamos, el que lleva al reingreso del trabajador que pierde el trabajo anterior en el futuro es recalificación. Ahora, hay otras discusiones que están habiendo. Se retomó nuevamente la discusión de la reducción de la jornada, pensando, bueno, si hay menos trabajo, repartámoslo. Se está haciendo el balance de las experiencias de reducción de la jornada de trabajo. Son procesos complicados porque no hay un caso de reducción de la jornada que no haya sido acompañada de otras medidas que tienen que ver con atender la situación financiera de las empresas. Pero bueno, es un problema complicado. Y también aparece un nuevo tema que es, un viejo tema actualizado, que es el de la renta básica. Claro, bueno, nosotros estuvimos con Nelson Villarreal hace no mucho tiempo hablando de este asunto y de lo que él entiende se debe venir acá en Uruguay a 20, 30 años para contener socialmente a esas personas que eventualmente se vayan a quedar sin trabajo. Me parece que se pone un horizonte muy largo, Villarreal. ¿Usted dice que es más corto? Me parece que sí. 10 años. Sí, 10, 15 años seguro. O sea, que en 10, 15 años... El Uruguay se tiene que preparar para que en 10, 15 años la realidad del mercado laboral sea totalmente distinta. Y quizás, no sé, estén expulsados, no quiero ser temerario, pero 100.000 personas en el mercado laboral. Sí, bueno, este es uno de los temas que probablemente académico sea más discutido. ¿Cómo cuantificar cuántos perderían el empleo? Y hay dos corrientes, básicamente, que dan cifras muy distintas. Uno ubica en cerca de la mitad de los puestos de trabajo que se perderían, otros la ubican en cifras cercanas más al 9-10%, según qué metodología utiliza. Ahora, tanto uno como otro es mucha gente, sobre todo cuando se necesitan crear nuevos puestos de trabajo porque se sigue acercando gente al mercado de trabajo. Y hay que pensar, qué interesante lo que acaba de decir, ¿no? 10 años, parece que fuera mucho, son 2 periodos de gobierno. Le quiero decir a la gente que está del otro lado, el gobierno quiere no, el otro va a tener que enfrentar ese problema. Hay que empezar a pensar también en un cambio de paradigma en cuanto a las jornadas laborales. Bueno, al tipo de jornada laboral, esto de la jornada de 6 días, 8 horas, más allá de la reducción, que tenga que haber flexibilidad, que de repente se empiece a cuantificar y a reconocer el trabajo en domicilio. ¿No tenemos un régimen laboral un tanto estricto para lo que hoy demanda ya el mercado laboral? de hecho, los mercados de trabajo en muchos países ya tienen contratos o formas de trabajo muy variadas. Teletrabajo, trabajo de plataforma, trabajo a tiempo parcial, cuentas corrientes de horas. En Europa esta discusión se instaló y se promovió por la comunidad europea en forma expresa desde la década del 90. Y bueno, los sindicatos en general participaron de esta discusión y no hay una oposición radical del movimiento sindical, más allá de que, como es entendible, todos los movimientos sindicales dicen que sea cual sea la modalidad de trabajo, los derechos laborales que el trabajador ha logrado deben mantenerse. Pero en todo caso sí, el tema de lo que se llama el manejo del tiempo de trabajo es un tema actual. Lo que ocurre es que en otros países empezaron a discutir y aceptaron esto hace ya mucho tiempo. Que Brasil y Argentina estén inmersos en procesos de reforma del mercado laboral o de actualización de su regulación laboral, ¿obliga a Uruguay? Digamos, todos los países
están discutiendo este tema, no solamente Argentina y Brasil. Lo impactante de Brasil es que decidió una reforma muy drástica con una modalidad que no es habitual en el mundo. Porque una de las particularidades de la reforma brasilera es que prácticamente le restó la incidencia que han tenido los sindicatos en todos los cambios. Cuando en la mayoría de los lugares estos cambios se realizan, pero con una negociación, en donde todas las partes tienen una oportunidad de expresar sus opiniones y negociar con el resto. Entonces, lo de Brasil lo que introduce es un cambio en el equilibrio que hay o en el equilibrio que existía en las relaciones laborales, como aparentemente está empezando a pasar en Francia. Por eso estamos viendo en este momento manifestaciones muy fuertes de los trabajadores contra la reforma laboral que está habiendo. Pero lo que no hay ninguna duda es que todos los cambios del mercado de trabajo, los que antes mencionamos, que son las políticas activas y pasivas, también inciden en el mercado de trabajo. Entonces, si esas medidas es necesaria discutirlas porque atienden el problema de desocupación o de impacto en el empleo que va a haber por los cambios tecnológicos, ¿por qué no discutir otras herramientas o otras instituciones del mercado de trabajo? Es decir, esta es una discusión que en el mundo está planteada. Que hoy la plantee Brasil, bueno... Sí, usted lo que dice que lo que más impacta es la forma. Es la forma, claro. Es decir, es la manera de implementar algo con un desequilibrio de los actores. Habitualmente la OIT no respalda esto. Y yo diría que vaticino que si los sindicatos brasileños hacen una denuncia de la reforma laboral en la OIT lo va a sancionar. No tiene ningún carácter vinculante, pero la OIT no va a respaldar esto. Claro. Bueno, se nos va la entrevista. En realidad interesantísima y sería para seguir profundizando y conversando. Si tuviera que definir la situación del mercado laboral en Uruguay hoy, ¿cómo la cataloga? Bueno, hoy nosotros tenemos el dato del mes pasado es que el empleo volvió a subir un punto. Tenemos una tasa de desempleo que es un poco menor que la histórica, pero ya no es las cifras récord bajas, no es que teníamos del 6%. Duro, donde solamente quedaban desempleados el núcleo duro del mercado laboral. Es decir, lo que se ve claramente es que el periodo del lentecimiento, de ese fuerte ritmo de crecimiento que tuvimos desde el 2003 en adelante, cuando eso bajó en el 2015, tuvo un impacto en el mercado de trabajo que ahora tiene una más lentitud, pese a que las tasas de crecimiento no volvieron a ser las que eran, pero son mayores que las de 2015, no se expresan tan rápidamente en el mercado de trabajo. Es decir, hay una lentitud de adaptarse el mercado de trabajo al mayor dinamismo de la economía que está viendo. ¿Pero es una situación preocupante? Sería preocupante si se mantuviera la tasa de crecimiento de la economía, estoy diciendo, ¿no? Una tasa de crecimiento relativamente elevada o mayor que la histórica del 3-4% y el mercado de trabajo no mostrará la creación de nuevos empleos, porque seguramente esto lo que está implicando es que está habiendo un cambio técnico mucho más rápido del que tenemos la sensación que está existiendo. Y de todas formas, sí. De paso, me parece que es bien interesante que el presidente plantee esto en esta entrevista que mostraste, porque este tema del cambio técnico, así como el tema de la productividad, es un tema que en Uruguay no tiene la relevancia que está teniendo en otras partes del mundo. Y el problema es que tanto el cambio técnico como la productividad son factores claves en la competitividad y por lo tanto en las posibilidades de generar actividades que generen empleo. Hay una puerta ahí, se nos fue la entrevista, pero la productividad, podríamos estar hablando media hora solamente del tema de la productividad, entre otras cosas porque parece estar todo el mundo de acuerdo, ok, pongámoslo en la mesa de negociación salarial, pero nadie sabe cómo medirla. Entonces, ahí es donde se empantana la discusión. Digamos, es más difícil
que los salarios crezcan por un indicador de productividad que crezcan por la misma medida que subió el IPC. Con lo cual el ajuste salarial por productividad es más complejo que otras formas más tradicionales. Pero se puede medir. Diría que es más complicado, pero se puede hacer perfectamente. Ahora, por alguna razón, en Uruguay la productividad no se incluye como parte de la negociación colectiva. ¿Y de pese a que todos dicen que debe incluirse. Los empresarios dicen que debe incluirse, los sindicatos dicen que debe incluirse, el Ministerio de Trabajo ha dicho que debe incluirse, pero nadie la incluye. Exactamente. Vaya uno a saber. Esa es la paradoja, pero que sería bien interesante investigar por qué ocurre, ¿no? Porque es algo raro, ¿no? Sí. Todas las partes están de acuerdo, pero no se hace. Juan Manuel Rodríguez, bueno, vamos a seguir invitándole hoy y conversando sobre estos asuntos porque, como vimos y como pudimos apenas divisar en la entrevista, va a ser tema para el debate en los próximos meses. Meses y años. Exactamente, le agradecemos su presencia. Encantado. La pausa y seguimos con muchas más noticias.